Se inicia la sesión ordinaria del Colegio de Auditores Generales a las 11:40 del día 30 de marzo del año 2022, con la presencia de los auditores generales doctor Francisco Javier Fernández, doctor Alejandro Nieva, doctor Juan Ignacio Forlón, doctor Gabriel Miura Estrada, licenciada Graciela de la Rosa y doctor Miguel Ángel Pichetto. Además del prosecretario legal e institucional, doctor Daniel Ruiz, y de la secretaria de Actuaciones Colegiadas, doctora Claudia Tirenti. Se está utilizando una plataforma digital administrada por el Departamento de Sistemas de la Casa, que permite la grabación y publicación de la sesión y el ingreso virtual de otras personas en razón del carácter público de estas reuniones, teniendo especialmente en cuenta la emergencia pública declarada en materias sanitarias y las medidas preventivas generales vigentes. En el caso del personal de nuestra institución, se encuentra habilitado en la intranet del organismo un link para inscribirse y acceder a la sesión de manera virtual. El procedimiento que seguimos para estos casos es que se instruye a la Secretaría Legal para que se realice la comunicación interna antes de cada sesión, indicando el link para la preinscripción. Se encuentra resguardada también la legalidad de la convocatoria y la posibilidad del acceso público al contenido audiovisual de la reunión. La integridad y fidelidad de las expresiones de los auditores generales se resguardan además por medio de transcripciones de taquígrafos que se encuentran presentes en esta reunión. Corresponde considerar y aprobar la incorporación de los puntos sobre tablas propuestos. Si no hay observaciones, se aprueba. Tiene la palabra la secretaria. Sí, presidente, corresponde tratar el acta número, la aprobación del acta número 3 de 2022, correspondiente a la sesión ordinaria del 16 de marzo de 2022. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto segundo. Punto segundo. Control externo de cumplimiento de la gestión gubernamental. 2.1. Actuación número 286 de 2019. Informe de auditoría elaborado por la Gerencia de Control de Transferencias de Fondos Nacionales correspondiente al programa 37 Hábitat Nación en el ámbito del ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, actual Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, por el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. Es un proyecto presentado por la Comisión de Supervisión de Control de Transferencias de Fondos Nacionales para consideración, no habiéndose recibido comentarios por parte del organismo auditado. Tiene la palabra el doctor Nieva. Presidente, bueno, efectivamente estamos abordando el tratamiento de un buen informe vinculado a un plan destinado a mejorar la infraestructura urbana de poblaciones en estado de, precario, diríamos. Un buen programa que de alguna manera continúa otros que se desarrollaron en tiempos anteriores, en años anteriores y por otras gestiones. Este corresponde, como se ha leído bien, a los años 17 y 18. El programa que se crea a partir de la resolución 122 del año 17 establece un plan nacional de vivienda y nacional hábitat, y creando además una base única de beneficiarios que tendrá por objeto la registración, actualización de la información referida a los beneficiarios de los futuros planes. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando se aprueba el plan para el año 17 o para el año 18, se establecen metas físicas, por ejemplo, una determinada cantidad de viviendas y otras metas vinculadas al alcance de familias que va a tener el programa a desarrollar. El objeto de la auditoría, como se ha leído bien, fue el programa 37, Hábitat Nación, ejercicio 2017-18, con los dos siguientes objetos de auditoría. Evaluar la ejecución de los procedimientos de control y fiscalización conforme a los objetivos definidos y las actividades planificadas y desplegadas por los
sectores involucrados y verificar el cumplimiento de los objetivos del plan y su correlación con los destinatarios reales del programa, localidades más vulnerables y áreas precarias del territorio nacional. A partir de la resolución 122, como digo, del 2017, que crea estos planes, en el presupuesto se crea el programa 37 Hábitat Nación, que ha tenido como objetivo diseñar, planificar políticas destinadas al mejoramiento integral del hábitat de poblaciones vulnerables, vinculadas, como digo, a obras de infraestructura básica, cloaca, pavimento, etc. Inclusive conteniendo, en algún momento se amplía el objeto para llegar a la mejoramiento de viviendas y también lo que comprende la regularización dominial. Este plan tiene un profundo contenido, o tenía un contenido y resultado social, porque las acciones siempre iban acompañadas de programas de desarrollo humano orientados a promover la participación ciudadana y el fortalecimiento comunitario. Como es un programa que se ha ejecutado en todo el país y ha tenido ahí en el informe tenemos y en los anexos una información detallada de cómo se ejecutó en cada una de las jurisdicciones. Sin embargo, la muestra ha comprendido, en este caso, 3 provincias: Mendoza, Córdoba y Misiones. Así que las observaciones están vinculadas a los hallazgos que se pudieron de alguna manera observar en los expedientes y los trámites efectuados y las rendiciones de cuentas efectuados por esas jurisdicciones. Sin perjuicio de eso, digamos, me tomé, digamos, la libertad de pedir algunos comentarios, porque esto fue, como digo, de ejercicios 17-18, a un funcionario que manejó este programa en Jujuy, no está auditado esto en Jujuy, y me hizo algunos comentarios que me parecieron muy interesantes para a su vez ustedes los puedan conocer. Por ejemplo, la primera gran obra de este programa, de todo el programa en todo el país, fueron las 150 viviendas del barrio, las obras en el barrio 150 hectáreas de San Salvador de Jujuy. Una obra y otras obras, por ejemplo, núcleos húmedos en la Puna Jujeña, donde se le proveía a la gente de los materiales y la mano de obra para construir un baño, por ejemplo, en todas estas zonas que son zonas rurales y muchas veces no habían sido atendidas por el Estado en estas necesidades básicas. He podido comprobar, en este caso personalmente, porque he visitado ese barrio, de qué manera este programa logró levantar un asentamiento precario en un barrio con iluminación, pavimento, cloacas, veredas, inclusive las veredas, no solo el cordón cuneta, sino las veredas, y el efecto que pudimos ver concretamente en esa obra fue que los propios habitantes empezaron a mejorar sus viviendas, empezaron a pintarlas, a poner un árbol, a generar, diríamos, a través de ese mejoramiento de la autoestima, una mejor condición de vida comunitaria. ¿Cuál es la falla que conversaba con este amigo que manejó este programa? Que el barrio de al lado, que no recibió esto, digamos, se veía como relegado. No habíamos llegado digamos, a atender las necesidades que estaban ahí nomás muy cerca. Estos programas hoy están en el presupuesto, si hoy tiene otra configuración, sin duda, pero el programa 40, hoy me informé, digamos, a ver qué está pasando hoy con esto. En el programa 40 y el programa 41, hoy, en el presupuesto del año pasado y en la prórroga que tenga para el de este año, también tenemos programas similares. Como decía, tienden como objetivo atender no solamente la construcción de vivienda, que es uno de los componentes, sino en general el mejoramiento comunitario de
las poblaciones más postergadas que existen en todo el país. Las observaciones tienen, digamos, se agrupan de acuerdo a la temática en 4.1 hallazgos relacionados con aspectos presupuestarios. Debo decir que las observaciones son muy similares a las que hemos ya visto en otros programas que la Auditoría General de la Nación ha aprobado vinculadas a transferencias a provincias, a municipios e inclusive a organizaciones sociales para la construcción de viviendas o para la realización de programas similares al actual. Como ejemplo, la resolución 100 del 20, que es una auditoría que hicimos también sobre el desarrollo de infraestructura habitacional techo digno, el programa 44, la resolución 150 del 19, son auditorías en donde hemos podido verificar digamos, observaciones similares a las que vamos a ver en este informe. Por eso una de las cosas que hemos hablado con los auditores es de generar más auditorías de seguimiento para verificar de alguna manera o para poder constatar si nuestras observaciones tienen eco en los distintos poderes, digamos, en las distintas administraciones, porque esto traza a lo largo de los años a la administración, en muchos casos con los mismos problemas. Entonces, hablábamos de primeras observaciones vinculadas a cuestiones presupuestarias. Las dos primeras observaciones tienen que ver, por ejemplo, con debilidades en la planificación de las metas físicas y en las asignaciones presupuestarias. Ejemplo, para el presupuesto 2017 se previó una meta física de 135 obras y 60.000 familias atendidas, con un crédito inicial de 4.591 millones de pesos. Para el presupuesto 2018 se hace una estimación de ejecución de metas físicas más ambiciosa, con 403 obras terminadas y casi 180.000 familias atendidas, y sin embargo, para ese ejercicio el crédito inicial es un 30% inferior, 32% inferior al que se había previsto para el año anterior. Y esto luego se traduce en problemas efectivos en los pagos y demás. Se observan debilidades reglamentarias en los procesos secuenciales vinculados a la presentación, tramitación y análisis de los proyectos de obra. Este es un tema importante porque en la reglamentación, cuando se aprueba un proyecto de estas características, es muy importante establecer de manera clara cómo las jurisdicciones tienen que presentar los proyectos, de qué manera se evalúan, cómo se verifican y de qué manera se aprueban para llegar efectivamente a atender a las poblaciones que realmente lo necesitan con más urgencia. El punto 4.2 son hallazgos relacionados con las rendiciones de cuentas. En el periodo de análisis no se han cumplido con las pautas establecidas en las normas con relación a la rendición de cuentas gubernamental. Y hay una serie de puntos, por ejemplo, certificaciones que no fueran presentadas oportunamente y son presentadas a posterioridad de manera conjunta, atrasos en la rendición de los certificados de avance de obra, rendiciones de cuenta y presentaciones de facturas que avanen los montos invertidos y certificados, certificaciones mensuales que fueron presentadas sin las planillas de resumen establecidas, certificaciones porcentuales de avance físico de las obras que no condice con el estado real de ejecución de las obras en el momento, a determinado momento. En la observación 4.2.2 no se respetaron los cronogramas de pagos establecidos en el anexo segundo de los convenios, hay un detalle de algunas de las muestras relevadas. El punto 4.3, hallazgos relacionados al control interno, y esto, digamos, es hacia adentro de la Subsecretaría de Urbanismo y Desarrollo Urbano, auditada se haya inmerso, dice, esta subsecretaría se haya inmersa un sistema de control interno con debilidades estructurales de considerable relevancia administrativa. No se han desarrollado mecanismos orientados a mitigar los riesgos de control sobre la adecuada aplicación de fondos públicos. Hallazgos relacionados con la fiscalización y control de la ejecución de las obras. La unidad de gestión no ha contado con un manual de procedimiento aprobado que establezca las acciones a emprender para el seguimiento y control del cumplimiento y ejecución de los convenios. Los expedientes a través de los cuales se han tramitado
los acuerdos no permiten establecer el estado real de su ejecución y el cumplimiento de las cláusulas de los acuerdos. No se ha podido determinar la existencia de análisis, estimaciones y evaluaciones que respalden los actos administrativos de otorgamiento de factibilidad técnica en los proyectos presentados. En los acuerdos bajo análisis no se han respetado los tiempos establecidos en el inicio de las obras. Es algo que hemos visto recurrentemente. Y un hallazgo también para destacar, que es importante, que relacionado con los objetivos del programa, que en el periodo de análisis no se ha podido constatar la implementación de la base única de beneficiarios creada por la resolución 122 del 17. No se pudo comprobar la existencia de un registro de todas las solicitudes o presentaciones de asistencia efectuadas por las provincias, sea que hubieran prosperado o no. Bueno, en definitiva, por supuesto, esta es una breve síntesis, todos tenemos el informe en nuestras manos, lo hemos aprobado desde la comisión y solicitamos entonces la aprobación del colegio, presidente. Gracias, doctor Nieva. Tiene la palabra el doctor Pichetto. ¿Están dando? Sí, ahora sí. Me parece un trabajo realmente muy importante, una auditoría que refleja claramente una matriz y un problema estructural en la Argentina, que es lo difícil que es hacer obra pública y viviendas en un país que está cruzado en los distintos gobiernos con un problema que hoy también agobia al país, que es la inflación. Y indudablemente surgen en los hallazgos las dificultades en el pago, en la actualización, en la presentación de facturas. Muchas causas en los primeros años del gobierno de Mauricio Macri, desde la propia Secretaría de Vivienda y también desde el Ministerio de Obras Públicas, se iniciaron denuncias penales. Se referían a operatorias muy parecidas, techo digno. Bueno, indudablemente son los procesos complejos que tiene un país con un 40, un 50% de inflación, sin cláusulas claras en términos de actualización de precios, licitaciones que fijan un precio determinado y que luego tienen que actualizarse, los complementos, nexos que hace a la estructuración de un barrio, la ignorancia de magistrados, que cuando analizan este tipo de causa van y miran cuánto era la unidad de vivienda y no entienden de que la vivienda tiene que estar insertada en un barrio y que el barrio tiene que tener servicios y que tiene que tener veredas y que tiene que haber calles, en fin. Me parece que esto sería un aporte muy interesante para mandar a todos los tribunales que tramitan causas de esta naturaleza. Porque indudablemente no observamos ninguna cuestión de naturaleza penal. Lo que vemos es la profunda dificultad que tienen las administraciones, tanto nacional como provinciales, o incluso municipales, porque hay recursos federales que van a los municipios para construir viviendas precarias o barrios de emergencia, en fin. Y en casi todos este tipo de obras se observan los mismos hallazgos que acaba de expresar el auditor Alejandro Nievas. ¿Qué quiero decir también como dato significativo? Que la Secretaría de Vivienda, el Ministerio actual de Planificación, cuando se dio vista al auditado como era de la gestión anterior, nunca contestó. Este es un detalle que surge, no hay respuesta del auditado. Pero de todas maneras me parece un buen trabajo y sirve para definir que hacer viviendas siempre es un tema complejo y lo más probable es que termine en algún problema. Y que debería haber un nivel de preparación y de formación y de información a los distintos organismos del Estado y también al Poder Judicial. Porque si no, no se pueden hacer este tipo de viviendas que llevan un periodo de 2 o 3 años en algunos casos, a veces se atrasa el pago, a veces la actualización no llega. En fin, esto es lo que ocurre en la realidad y luego se terminan en procesos judiciales. Entonces, me parece un buen trabajo, un muy buen aporte de la auditoría. Creo que señala claramente cuáles son las dificultades y los hallazgos que se han mostrado son iguales a anteriores auditorías. Hay como una reiteración de hechos que se vienen desarrollando cuando analizamos en su momento
también en una auditoría de techo digno que se hizo sobre algunas provincias, ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Así que me parece importante remarcarlo, porque estamos frente a un tema estructural que es del país. En los últimos 15, 20 años siempre ha habido un nivel de inflación muy complicado que impacta sobre los contratos en marcha, sobre el nivel de pago, sobre la situación en donde hay mucha rigidez incluso en las normas para producir actualizaciones rápidas que contemplen para los contratistas un sistema de equilibrios y de que no terminen perdiendo plata. Así que quería decir esto porque me parece importante esto y creo que en algún momento habría que darle difusión a este tipo de temas, porque también es un marco indicativo para magistrados que investigan mal o que investigan sobre hechos que no se ajustan a la realidad práctica o a la estructuración. Toman la vivienda individual y no la toman inserta dentro de un barrio de 150 viviendas, donde el valor de la vivienda no es el valor único, sino que hay un conjunto de obras, repito, lo dije ya antes, pero un conjunto de obras complementarias que hacen al valor final. Entonces ahí vienen equivocadas interpretaciones respecto a la responsabilidad de la gestión administrativa, tanto en los planos nacionales como en las provincias. Quería decir esto porque es un tema que vengo siguiendo y que creo que acabamos de compartir en esta auditoría. Muchas gracias, doctor. Si no hay observaciones, se aprueba y pasamos al punto siguiente. Punto 2.2, actuación número 571 de 2017, examen especial elaborado por la Gerencia de Control de la Deuda Pública, cuyo objeto fue el relevamiento y análisis de las contingencias provenientes de los litigios del Estado Nacional de naturaleza internacional y los generados por la deuda indirecta en el ámbito del Ministerio de Economía y de la Procuración del Tesoro de la Nación. Periodo auditado por fecha de cierre el 31 de diciembre de 2016, respecto del subobjetivo 1 y periodo auditado 2013 y 2016 respecto al subobjetivo 2. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Deuda Pública para consideración, habiéndose tenido en cuenta las manifestaciones de los organismos auditados. Tiene la palabra el doctor Fernández. Gracias, presidente. Señor presidente, estimados colegas auditores generales y auditora general. Este punto trata sobre un examen especial referido al relevamiento y análisis de la contingencia fiscal originada en litigios internacionales y las provenientes de deuda indirecta de la Administración Nacional. Este trabajo de control sobre deuda pública contingente obedece a la necesidad de promover la identificación de riesgos fiscales contingentes que puedan derivar en pasivos estatales e impactar en la deuda pública, según lo recomienda la INTOSAI. Quisiera remarcar, este informe puede ser tomado como un seguimiento y una base para el posterior control de estas contingencias. Los desvíos detectados son variados y numerosos. También fueron validados por el auditado y en la mayoría de los casos provocaron recomendaciones que permitirán mejorar la gestión y los riesgos fiscales y la transparencia de la información que se expone en la cuenta de inversión, especialmente en temas de avales. Voy a solicitar que se nos pase un video que resume estos puntos en sus aspectos relevantes y luego retomaré la palabra, señor presidente. Por favor, el video. La Auditoría General de la Nación realizó un examen especial para analizar y relevar las contingencias de los litigios internacionales del Estado Nacional y las generadas por la deuda indirecta. El objetivo fue analizar posibles fuentes de deuda contingente mediante el examen de su legalidad, registración e instrumentación. El periodo analizado para los litigios internacionales quedó determinado en un corte al 2016. Y en el caso de los avales, se estudió su evolución durante el periodo 2013-2016, en lo referido al cumplimiento de legalidad.
¿Por qué es importante este examen especial? Un pasivo contingente refiere a la deuda pública que se encuentra sometida a un suceso de ocurrencia eventual y de carácter obligatorio. Su ocurrencia provoca aumentos de endeudamiento que deben ser estudiados con atención. ¿Qué encontró la AGN respecto a la deuda contingente originada en juicios y arbitrajes internacionales y de la contingencia originada en la emisión de avales del Tesoro a terceros? El sistema de registración de juicios, SIGEG, resultó incompleto incumpliendo lo dispuesto por la Ley 25.344 en su artículo 6. No se pudo concluir que el pasivo contingente vinculado a los litigios internacionales incluyera la totalidad de las jurisdicciones internacionales en donde el Estado Nacional litigia: Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Luxemburgo y Uruguay. El modo de registración efectuado por la Contaduría General de la Nación respecto de los litigios refiere a montos globales, no siendo posible discernir la jurisdicción nacional de la internacional. Como consecuencia, los juicios de los holdouts no se encontraban previsionados en los sistemas contables, aunque sí registrados en el SIGADE a su valor residual. Se sancionó la Ley 27.249 para cancelarlos. El monto autorizado de emisión de deuda fue de $12.500 millones y fue aplicado como puede verse. La Procuración del Tesoro de la Nación no había informado ni a la Contaduría General de la Nación ni al Servicio Jurídico del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto de los juicios y arbitrajes internacionales en los que actuó. Se detecta la necesidad de generar una herramienta o aplicativo en el Sistema de Registración de la Deuda Pública, SIGADE, que permita vincular e identificar el instrumento de deuda con la jurisdicción donde se emiten los bonos y así evaluar contingencias eventuales de deuda pública contingente, como fue el caso de los reclamos de bonistas en jurisdicción Nueva York o holdouts. Se pudo comprobar que la información provista y expuesta por la CGN fue incompleta e imprecisa con los totales de deuda pública. Esto dificultó identificar los montos de reclamos de bonistas de los canjes 2005 y 2010, así como evaluar los acuerdos realizados en la cancelación que previó la Ley 27.249 que los canceló. Otro hallazgo importante fue la información que los servicios de administración financiera le remiten a la Contaduría General de la Nación sobre los litigios. Esta circunstancia impacta en el conocimiento y el provisionamiento de la deuda contingente. Se detectó también la falta de homogeneidad en la base de datos de la Procuración del Tesoro de la Nación sobre el seguimiento en los reclamos holdouts y en casos tales como Gramercy y HW Urban. Esto representaría una subevaluación en las cuentas públicas, referidas al importe de pasivos contingentes originados en juicios y arbitrajes internacionales. En relación a los avales, se identificó que existen inconsistencias en los conceptos de destinatario, monto, accesorios, plazo mínimo de amortización, vigencia y destino. La redacción de los avales es amplia y poco precisa en relación a su destino o uso del beneficiario avalado. Esto puede dar lugar a un uso discrecional del organismo o entidad avalada en ocasión de su uso, pudiendo desvirtuarse la finalidad con la que el Honorable Congreso de la Nación autorizó su emisión. Los entes avalados no informan semestralmente o informan fuera de término a la Administración de Deuda Pública sobre el estado de situación de la operación de crédito del aval. Ejemplo, si fue utilizado en su totalidad o si se encuentran honrando los pagos que este instrumento garantiza. Esta situación se detecta de manera sistemática. Su evolución genera información poco precisa respecto a la evaluación final del monto de la deuda indirecta por avales, registrándose un diferencial significativo debido a la falta de registración, que osciló entre el 9,63% en 2015 y 15,6% en 2016. Por último, con respecto a los avales, en algunos casos no se encuentran incorporados en los cuadros anexos de la cuenta de inversión de 2016, que también fuera informado por la AGN en dicho informe. Como consecuencia, el monto registrado y expuesto en la cuenta de inversión 2016 correspondiente a la deuda pública indirecta se encontraba subvaluado. Bueno, gracias, presidente. Como pudimos ver, la lista de hallazgos y las recomendaciones resultantes son varias.
En especial quisiera resaltar algunas conclusiones que nos dan importantes lecciones aprendidas. Primero, es necesario detectar, identificar y registrar los pasivos contingentes como una buena práctica para prevenir aumentos no esperados de la deuda pública. Segundo, en este sentido, por ejemplo, los litigios internacionales provenientes de los reclamos de bonistas en el exterior, los llamados holdouts, no se encontraban claramente identificados. Tercero, tal es así que la propia unidad de auditoría interna del Ministerio de Economía, en el mismo camino que la AGN, indicó que el tema holdouts requiere de un seguimiento permanente dada la disparidad de información detectada de los diferentes registros. Cuarto, este desconocimiento llevó a que se autorizara por ley una emisión de 12.500 millones de dólares para cancelar la deuda originada en estos reclamos, mientras que los valores en diferentes registros ascendían a montos menores. 5. La incertidumbre fiscal que se detectó con este examen nos muestra la necesidad de encontrar una herramienta operativa para vincular la registración entre el Sistema de Gestión y Administración de la Deuda, SIGADE, y el Sistema Integrado de Información Financiera, SIDIF, y así realizar un seguimiento de contingencias. Sexto, en este camino y en materia de litigios internacionales, la Procuración del Tesoro de la Nación reconoció la necesidad de mejorar el Sistema Único Informático para la Gestión Judicial SIGEC. Este sistema permite gestionar la información sobre los litigios nacionales e internacionales. Séptimo, los resultados encontrados mostraron un sistema desactualizado que experimentaba una serie de falencias que requiere mejoras y allá va nuestra recomendación. Octavo, en relación a los avales, la propia Dirección de Administración de la Deuda Pública informó en su descargo que a partir de este examen especial se procedió a actualizar los registros de los avales en la SIGADE. Noveno, nuestra recomendación indicó que resulta importante recordarles a los entes, organismos o personas jurídicas avalados que deben informar de manera fehaciente y continua respecto de los pasivos que resumen bajo este sistema de garantía del Tesoro Nacional. Décimo, los avales son una fuente importante de pasivo contingente para el Estado Nacional. El examen encontró que los mismos no informaban monto, plazo, moneda y demás datos necesarios para conocer la magnitud de este riesgo. Décimo primero. Más allá de que los hallazgos que vimos producen recomendaciones que tienden a mejorar la administración pública, es importante destacar que una buena parte de ellas se basa en buenas prácticas internacionales y su seguimiento resulta necesario para mejorar la rendición de cuentas que esta AGN audita todos los años. La Comisión de Supervisión aprobó este informe por unanimidad y pido al colegio su aprobación. Gracias, presidente. Gracias, doctor Fernández. Creo que su presentación nos ayuda a sacar una conclusión. Lo importante que es que el organismo auditado responda y a la vista que le envía la auditoría, porque ahí se puede verificar que algunos de los hallazgos y recomendaciones son tomados en cuenta. Señalo esto porque no siempre los organismos auditados se sienten compelidos a producir la respuesta a la vista que le envía la auditoría, y este es un ejemplo de los resultados positivos de que cuando eso sucede. Muchísimas gracias. Si no hay observaciones, se aprueba. Pasamos al punto siguiente. Sí, doctor. Ahora sí. Se ve que hay que pegarle.
Estimado presidente, efectivamente, aunque la Contaduría General de la Nación no manifestó coincidencia con esta recomendación en base al diagnóstico que realiza la Auditoría General de la Nación, sin embargo, creo que resulta importante sostenerla, dado que al modernizar el método de rendición de cuentas de la Nación estamos impulsando las mejores prácticas en la materia y es importante la información que sea, por eso hablamos de la SIGED, bueno, los que tienen que estar bien informados, porque si no sucede esto que a veces manejamos los temas y así después pagamos cosas que no tenemos que pagar, me parece. Gracias. Gracias a todos. Doctor. Pasamos al punto siguiente luego de la aprobación de este tema. Punto tercero, control externo financiero gubernamental. 3.1, actuación número 280 de 2021, que contiene dos proyectos. Por una parte, los informes de los auditores independientes elaborados por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos respecto de los estados financieros consolidados y separados al 31 de diciembre de 2021 del Banco de Inversión y Comercio Exterior, Sociedad Anónima. Y el memorándum sobre la evaluación de control interno elaborado por la Gerencia de Control del Sector Financiero y Recursos, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021 del mismo banco, y la solicitud de reserva en razón de tratarse de un informe especial que los auditores externos deben presentar a las entidades financieras conforme a la comunicación A2527 del Banco Central de la República Argentina. Fue presentado por la Comisión de Supervisión del Sector Financiero y Recursos para consideración. Tiene la palabra la licenciada de la Rosa. Hola, sí. Señor presidente, señores auditores, los estados separados y consolidados al 31/12 del 2021 del Vice Sociedad Anónima y su sociedad controlada Vice Fideicomiso Sociedad Anónima representan razonablemente en todos los aspectos significativos su situación financiera, sus resultados, la evolución del patrimonio neto y los flujos de efectivo, de conformidad con el marco de información contable establecido por el Banco Central de la República Argentina. Mediante párrafo de énfasis, sin modificar la opinión, se enfatiza que los estados financieros separados y consolidados han sido preparados de acuerdo con el marco de información contable establecido por el Banco Central de la República Argentina. Dicho marco de información contable difiere de las NIF en relación con los siguientes aspectos. A. Como se indica en la nota 2A, la aplicación de la sección 5.5, deterioro de valor de las NIF 9, instrumentos financieros, fue excluida en forma transitoria por el Banco Central del marco contable aplicable a las entidades financieras. Y B, como se indica en la nota 2B, de acuerdo con la comunicación A7014, emitida por el Banco Central de la República Argentina el 14 de mayo del 2020, y con vigencia a partir de esa fecha, los instrumentos de deuda del sector público recibidos en canje de otros se miden en el momento del reconocimiento inicial por el valor contable a esa fecha de los instrumentos entregados en reemplazo. Es decir, que en consecuencia el canje citado no presenta impacto en el estado de resultados. También hay una mención en las notas que hubiera pasado de tener en cuenta esas normas del NIF. Además, durante el ejercicio finalizado al 31/12 del 2021, el activo de la entidad alcanzó un valor de 127.129 millones de pesos, decreciendo en un 17.2% respecto al ejercicio anterior. Ello se encuentra explicado principalmente por la disminución en los préstamos al sector privado no financiero y residentes en el exterior. El pasivo, por su parte, registró un valor de 94.926.7 millones. Disminuyó un 22.6% con respecto al ejercicio anterior, consecuencia de la disminución en los depósitos del sector público no financiero
y en las financiaciones recibidas del Banco Central. El patrimonio neto, con un valor de 32.202.5 millones, aumentó un 4,2% respecto al ejercicio anterior. Finalmente, respecto al resultado neto del ejercicio, la entidad obtuvo un resultado positivo de 1.165.2 millones, lo que resulta una menor ganancia respecto al resultado neto del ejercicio 2020, y esa variación del resultado con relación al ejercicio 2020, el banco lo explica, que corresponde principalmente al aumento de la pérdida registrada en el rubro resultados por la posición monetaria neta, producto de un mayor índice de inflación respecto del ejercicio anterior, sumado a una menor ganancia neta por intereses, debido a que los ingresos por intereses disminuyeron en mayor medida que los egresos por intereses. Asimismo, se eleva el proyecto de memorándum sobre el sistema de control interno VICE, correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12 del 2021, solicitándosele del carácter de reservado previsto en el artículo 30 de la resolución 77/02 de AGN. Por lo expuesto, solicito la aprobación de este proyecto. Gracias, licenciada. Se aprueban con la reserva propuesta para el memorándum sobre la evaluación de control interno. Si no hay observaciones, pasamos al punto siguiente. 3.2, actuación número 209 de 2021, informe del auditor independiente y síntesis de los principales motivos de abstención de opinión producidos por la Gerencia de Control Financiero del Sector No Financiero, referidos a la auditoría practicada sobre los estados contables de la Dirección General de Fabricaciones Militares por el ejercicio irregular finalizado el 15 de agosto de 2019. Fue presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para consideración. Tiene palabra el doctor Forlón. Gracias, presidente. El informe de referencia tuvo en su dictamen una abstención de opinión. Los fundamentos principales se deben a que la información expuesta en los estados contables adolece de deficiencias significativas, inexistencia de sistemas administrativos contables integrados y ausencia de normas y procedimientos que formalicen y ordenen los circuitos de control interno. La información proporcionada para efectuar el análisis de las previsiones no cumple con los elementos básicos para evaluar si se realizaron en base a una estimación razonable y actualizada de la situación jurídica de los reclamos que la componen. No se obtuvo asimismo evidencia de un análisis por parte de las entidades de los saldos de los rubros bienes de cambio, bienes de consumo y otros activos a efectos de determinar su valor recuperable y la suficiencia de las previsiones respectivas. Los saldos contables están expresados a valores históricos, mientras que las normas contables profesionales argentinas establecen que debe reconocer los cambios en el poder adquisitivo de la moneda a partir de los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2018. El informe pasó por la comisión respectiva y se solicita su aprobación. Gracias, doctor Forlón. Tiene la palabra el doctor Pichetto. Sí, gracias, presidente. Para acompañar el dictamen de abstención de opinión, es el último. Lo que hay que recordar en este tema es que Fabricaciones Militares, como estaba concebida, dejó de existir. Hay una nueva agencia, que es la Agencia Fabricaciones Militares, y para que no se repitan los hechos, me parece muy interesante. Tengo información de que el auditor, el doctor Forlón y la gerencia acaban de citar a las nuevas autoridades de la Agencia Fabricaciones Militares para que empiecen a hacer las cosas bien, para que podamos salir de este esquema de no poder opinar porque no tienen un esquema financiero contable razonable. Así que van a tener que empezar con una evaluación de los bienes, que va a tener que hacer la Agencia del Estado, que han sido los bienes transferidos de la vieja Fabricaciones Militares a la nueva agencia, para empezar a hacer un balance y un inventario de bienes y, bueno, lo elemental en materia contable. A mí me parece muy interesante, tiene que ver con un tema que a posteriori voy a plantear, que es la posibilidad de interactuar una vez al mes desde esta auditoría, incluso con la presencia de los auditores, con organismos del Estado para dar una dinámica en orden al mejoramiento de lo que hace al funcionamiento y también dar a conocer esto a la opinión pública, porque a veces la gente pregunta, bueno, ¿y ustedes qué hacen?
Y yo creo que hay temas realmente de una valía y de un aporte intelectual muy importante para la gestión del Estado. Hemos visto recién el informe que acaba de presentar el doctor Fernández, o el mismo informe de obra pública. Y yo creo que deberíamos hacer una síntesis informativa de todos los temas, por lo menos los días del Colegio de Auditores, para que se dé a conocer lo que estamos tratando. Y en los temas que haya que poner en valor, trasladarlos a la prensa, a los medios de comunicación, como algo importante para que haya una mirada sobre la Auditoría General de la Nación. Así que estoy de acuerdo en aprobar este tema, cerrar este capítulo, que creo que viene de la última década, viene con atención de opinión, fabricaciones. Viene de larga data. Así que bueno, cerrémoslo de esta manera y la nueva agencia por lo menos que empiece con una tarea de ordenar la estructura financiera contable, empezar a tener números, para que cuando lo tengamos que auditar podamos tener una aprobación o un rechazo incluso. Gracias, doctor Pichetto. Se aprueba, pasamos al punto siguiente. Punto cuarto, asuntos varios AGN 4.1, actuación número 399-2021, POA 2022. Estado de situación de la plataforma Planificación Online, POL, en el servidor AGN y propuesta de calendario para la elaboración del Plan Operativo Anual 2022, presentado por la Comisión de Supervisión de Planificación y Proyectos Especiales para conocimiento. Venimos Tiene a... palabra el doctor Pichetto. Sí, gracias, presidente. Es a los efectos de presentar el cronograma de la elaboración del Plan Operativo Anual, que ya se encuentra en pleno funcionamiento, y cuya elevación por parte de la Comisión, en caso de no generarse imprevisto, debería ser aproximadamente el 19 de abril del corriente. El POA 2022 estará compuesto por los proyectos del PAM aprobado y los que a la fecha no han obtenido un mecanismo formal de aprobación o baja por el Colegio de Auditores y no integran el Plan 2022. Creo que es importante, y en esto lo hablamos antes de ingresar a esta reunión, y lo dejo como una sugerencia y también para analizarlo por el conjunto de los auditores, tener un análisis sobre aquellos proyectos que vienen de larga data, que vienen de arrastre y que no se encuentran iniciados. Esto es importante para la definición del POA, en el sentido de que la verdad no deberían ser, digamos, analizados con detenimiento si vale la pena, digamos, ponerlos en el POA. Como manifesté también en otros colegios, es necesario que la AGN arbitre medios para profundizar el diálogo con los organismos, lo que va a permitir introducir mejoras en el ecosistema de control. Esto resulta posible si los periodos de auditoría son relativamente próximos en el tiempo, al inicio de las tareas del control. El artículo 6 del reglamento interno de este colegio estipula la posibilidad de convocar a los funcionarios con las responsabilidades en las áreas bajo competencia del control de este organismo. Este procedimiento sería un sinsentido si estaríamos analizando periodos 2014, 2015, que ya pasaron hace largo tiempo, incluso hasta en el 2016. Me parece que son temas que requieren, digamos, de un análisis, repito, final de todos los auditores para la confección del POA. Así que presentamos el cronograma y después lo seguimos conversando para definir el texto definitivo. Si estamos de acuerdo. Gracias, doctor. Tomamos conocimiento y pasamos al punto siguiente. Punto quinto, convenios. 5.1, actuación número 331 de 2021, convenio suscripto entre Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado y AGN para la auditoría de los estados contables de la sociedad por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para conocimiento. Tomamos conocimiento, pasamos al punto siguiente.
5.2, actuación número 445 de 2021, convenio suscripto entre Agua y Saneamientos Argentinos y AGN para la auditoría sobre los estados financieros irregulares comprendidos entre el 22 de febrero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata, relacionado con el programa Agua y Cloaca más Trabajo, contrato de préstamo ARG 47 de 2020, presentado por la Comisión de Supervisión de Control del Sector No Financiero para conocimiento. Tomamos conocimiento. Pasamos al punto siguiente. Perdón, sí, doctor Pichetto. En función de lo que hablamos con anterioridad respecto a fabricaciones militares, estamos firmando un convenio para auditar desde el 2020 a la nueva agencia. Por lo tanto, me parece muy importante esto. La auditoría va a hacer este convenio y también creo que le puede volcar toda la experiencia respecto a los graves errores cometidos por la anterior gestión de fabricaciones militares, la empresa anterior. Perdón, doctor Forlón. Sí, sumándome a esto, a ver, creo que estamos, lo que expresa el auditor Pichetto es la preocupación, más allá de que nosotros nos limitamos a auditar, sí, a veces la impotencia de ver que no se hace nada y no se profundiza la charla para ver de qué manera podemos acompañar de cierta manera con nuestras limitaciones de auditoría ex post, acompañar a que se encuentre el camino para levantar las observaciones recurrentes que vienen, como bien dijo, en este caso de fabricaciones militares, con unas abstenciones de varios años antes, abstención de opinión, y que, como es voluntad siempre que decimos nosotros, es no solamente auditar, sino que esta auditoría se va a reflejar una mejora en la gestión del uso de los recursos públicos. Correcto. Creo que en este orden, con el auditor Pichetto, manifiesta de ver qué manera profundizamos esa charla, estos convenios, y logramos de que los auditados no solamente remarcar las observaciones, sino de que logren levantarlas, acompañado también, como hemos charlado varias veces, con la auditoría de cumplimiento para ver que se sienta que estamos ahí pendientes de ver cómo podemos, con las observaciones, colaborar en la gestión. Gracias, doctor. Tomamos conocimiento, entonces pasamos al punto siguiente. Corresponde tratar los temas propuestos sobre tablas, en este caso provenientes de Comisión Administradora. Los señores auditores y la señora auditora general están en conocimiento de los puntos 6.1 a 6.19 que provienen de la Comisión Administradora, que han sido considerados en el día de ayer. Por lo que, si existe acuerdo, se aprueban los puntos 6.1 a 6.19. No tenemos más puntos incorporados, pero... perdón. Usted me parece que iba a decir los días de abril. Sí, eso iba a decir. Perdón. No hay más puntos incorporados, solamente señalar e informar que el Colegio de Auditores Generales del mes de abril tendrá lugar el martes 12 de abril y el miércoles 27 de abril. Sin asuntos más que tratar, queda levantada la sesión. Buenos días, muchas gracias. Perdón. Quedamos que íbamos, el 11 es administrador. Así es. Lunes 11. Okay. Muy bien, muchas gracias. Buenos días.